sobre la realidad económica de la industria marítima de Panamá. Quiero aprovechar para agradecer a Hub Panamá por la organización de este webinar que aborda importantes temas sobre la realidad económica de la industria marítima de Panamá y muy en especial a nuestro patrocinador Ocean Network Express. Vamos a dar inicio a nuestro webinar sobre la realidad económica de la industria marítima de Panamá con la presentación de nuestros invitados. Nuestro primer invitado es el presidente de la Cámara Marítima de Panamá y CEO de Terramar Oil Terminal. Damos una cordial bienvenida a Nicolás Boquerja. ¿Cómo estás, Nicolás? Muchas gracias por la oportunidad y tenemos un panel de lujo y estoy viendo muchas amistades participando, así que seguro esto va a ser un éxito y todos vamos a estar muy nutridos de lo que vamos a hablar aquí en este webinar. Excelente, muy contenta con tu participación. Además, contamos con la participación del gerente general de PCA Panamá. Bienvenido, Alessandro Casinelli, ¿cómo estás? Buenos días, Mónica, buenos días a todos. Muchas gracias, muy bien. Gracias por la invitación. De verdad, un placer participar a estas conversaciones sobre a nuestra situación y al futuro de este país. Excelente. Nuestro siguiente invitado es el gerente de mercadeo y servicio al cliente de Manzanillo International Terminal y expresidente del Consejo Empresarial Logístico de Panamá. Damos una cordial bienvenida a Enrique Clemán. ¿Cómo estás, Enrique? Hola, Mónica. Buenos días para ti. Buenos días a todos los que nos escuchan y que están participando en este webinar. Al presidente de la Cámara Marítima y al resto de mis compañeros que vamos a compartir hoy opiniones sobre lo que estamos viviendo, que es algo nuevo para todos y de seguro vamos a aclarar muchos panoramas y aclarar muchas dudas que hay hoy en día. Así es. Y nuestro siguiente invitado es Marco Guerra, gerente general de CB Fenton. Bienvenidos todos nuevamente. ¿Cómo estás, Marco? Muchas gracias, Mónica. Gracias a la invitación a participar en este panel. Muy intrigado de saber qué van a decir nuestros compañeros de panel. Creo que es momentos difíciles, momentos también desafiantes, llenos de oportunidades también. Así que yo creo que hay que mirarlo también de manera positiva. Así que un saludo para ustedes y para todo el público que está atendiendo este webinar. Excelente. Bueno, antes de iniciar con nuestro conversatorio, queremos hacer unos breves anuncios y es que pueden enviarnos sus interrogantes a nuestros panelistas al chat que aparece en el menú lateral. Al inicio vamos a estar recibiendo todas sus interrogantes y al final vamos a estar presentándolas a nuestros invitados. A su vez, queremos extenderles una invitación para que visiten nuestro portal de noticias www.hub.com.pa y seguirnos en nuestras redes sociales como Hub News Media para recibir las últimas noticias sobre el sector marítimo, portuario y logístico de Panamá. Ahora sí, iniciamos nuestro webinar. Tenemos pues que el 70% de la economía panameña depende del sector servicios. Es por ello que los tres sectores estratégicos, como lo son el sector logístico, la banca, el Canal de Panamá, mantienen su actividad pese a la pandemia del COVID-19. La Cámara Marítima de Panamá publicó recientemente que el conglomerado logístico representa alrededor del 30% del Producto Interno Bruto del país, motivo por el cual los puertos y las empresas del sector han permanecido abiertas de manera interrumpida. Dicho todo esto, nos surge nuestra primera interrogante, que va dirigida a todo el equipo. ¿En qué medida ha impactado la crisis del COVID-19 al movimiento portuario? Quisiera extenderle la invitación a Alessandro Casinelli para que nos comente en qué medida ha impactado la crisis del COVID al movimiento portuario. Nuevamente, buenos días. Gracias, Mónica, por la pregunta. Un impacto, definitivamente el impacto lo hemos vivido y lo estamos viviendo. La mayoría de las navieras alrededor del mundo han empezado básicamente al comienzo del 2020 a declarar los blank sailings por las diferentes problemáticas en Asia primero y luego en otros lugares del mundo. Entonces, un impacto lo hemos tenido, pero como Panamá y como clúster portuario de Panamá, hemos visto en los últimos meses, hemos visto un crecimiento de volúmenes. Esto
es gracias a la posición estratégica geográfica del país que ayuda no solamente la ruta y la conectividad entre los dos océanos, como todos conocemos, pero de verdad sirvió y continúa sirviendo como plataforma logística para acomodar y eventualmente almacenar por un tiempo algunas de la carga que necesitaban y necesitan salir de los países de origen, pero que todavía no tienen un destino asegurado, en el sentido que en muchos países la industria se encuentra en la misma situación que en Panamá. Entonces se encuentran cerradas o se encuentran trabajando a bajo régimen. Y entonces estamos ayudando en este momento para que la carga fluya, para que los barcos sigan navegando los diferentes océanos y poder brindar un servicio adicional a esta carga que normalmente ni siquiera transitaba en Panamá. Entonces, en este momento hemos visto un impacto, pero necesitamos seguir trabajando en hacer de manera tal que esta carga que hemos visto en los últimos meses y semanas se quede en Panamá también en el nuevo futuro. Excelente, gracias Alessandro por tus aportes. Ahora nos encantaría conocer la opinión de Enrique Clement sobre su sentir, en qué medida ha impactado la crisis del COVID-19 al movimiento portuario. Enrique. Gracias, Mónica. Y hago eco de lo que ha estado mencionando, de lo mencionado por Alessandro. Definitivamente las líneas navieras han tenido que reinventar, hacer procesos de reingeniería para poder sobrevivir a lo que hoy en día nos está pegando a nivel mundial, que es el tema de esta pandemia del COVID. Yéndome yo más a tema de carga local, es verdad, como país hemos reportado números positivos que vienen desde enero del año. En el caso propio de nosotros, no hemos tenido un decrecimiento hasta junio, donde sí vimos algo de un 5% menos en el movimiento de carga, y eso va de la mano con lo que mencionó Alessandro sobre los blank sailings que hemos estado viendo, ¿no? Sin embargo, la carga local sí ha sufrido desde enero, desde febrero. Hemos visto cómo esta cuarentena o las restricciones que ha habido en el país, hemos visto el volumen de las importaciones. Recuerden que Panamá es un país que consume todo. Nosotros lo que producimos es mínimo. Por lo tanto, las importaciones tienen que caer. Y nosotros en ese caso sí hemos visto un impacto en la carga local que va más arriba del 25%, no solamente en la importación, sino también con lo que exportamos como país. Así que a pesar de que la carga local es un segmento pequeño, es un segmento, tú sabes, al cual tenemos que prestarle atención también y que está fuertemente impactando a nivel portuario. Hoy en día se escucha un término muy común que es la nueva normalidad o la siguiente normalidad. Entonces, bajo este contexto, ¿cuál es tu sentir, Enrique, con respecto al futuro inmediato del sector logístico? ¿Qué otros proyectos han tenido en cuenta para impulsar este sector y su economía? Viéndolo como país y como te mencionaba, carga local, en el caso de nosotros, en los últimos 5 o 4 años hemos estado muy metidos en las áreas de producción de carga. Te puedo hablar del área agro, del área, todo lo que tiene que ver con madera, exportación de carne, exportación de legumbres, de frutas. Y yo creo que este es el momento en el que nuevamente se tienen que tocar puertas y como terminal volver a brindarle ese brazo al exportador o al importador de alguna forma u otra, con algunos beneficios que no impacten económicamente en este momento las economías o las finanzas de ellos. Y es algo que Manzanillo, desde que empezó el tema de la cuarentena, hemos venido de la mano con las solicitudes que nos ha hecho llegar primero el gobierno. Después hemos tenido esos acercamientos con los importadores para de qué forma nosotros ayudamos a apagar el fuego que tienen y a futuro ver de qué forma podemos ayudarlos a levantarse.
Excelente, muchas gracias, Enrique. Ahora me encantaría retomar lo que conversábamos hace un momento con Alessandro sobre en qué medida ha impactado la crisis del COVID al movimiento portuario y hacerle también esta pregunta para conocer su sentir. Con relación al futuro inmediato del sector logístico, Alessandro, ¿qué consideras tú? ¿Qué proyectos tienes en mente para impulsar este sector y su economía? Mira, ya en diferentes ocasiones, como te puedes imaginar, contesté a esta pregunta. Internamente al grupo que represento aquí en Panamá y en diferentes otros webinars, ¿no? Y sigo diciendo lo mismo, ojalá no, digo, espero de no cansar a la gente, pero algo que vi justo cuando empezó la pandemia. En chino, la palabra crisis se escribe con dos símbolos, ¿no? Uno significa peligro y el otro oportunidad. Y entonces, reconociendo que el peligro creo que lo hemos reconocido todos. Ahora necesitamos como país, pero como sector marítimo necesitamos concentrarnos en lo que son las oportunidades. Y quiero de verdad hacer eco a lo que estaba mencionando muy correctamente Quique. La parte de carga local de este país, lamentablemente nosotros dependemos de la carga de transbordo. Y la carga de transbordo sabemos que puede desaparecer, como dicen los ingleses, overnight. Una naviera cuando se reinventa puede decidir de dejarnos vacíos e irse a una otra isla del Caribe cuando se habla de lo que pasa en Colón o en otros países cercanos aquí en el lado Pacífico. Así que yo creo que, y la carga local, totalmente de acuerdo con lo que dice Quique, pero no creo que podemos pensar que en 6 meses, 9 meses o un año vamos a duplicar o a triplicar la producción de melones, de piñas, de legumbre o de teca. Yo creo que Panamá, no solamente por el lado marítimo, pero como vuelvo y repito, la posición geográfica de Panamá, también como hub, como parte de hub logístico, necesitamos salir un poquito de lo que es la comfort zone de ser top player en la parte marítima y ver cómo conectarnos a países cercanos también a través de aeropuertos que en este momento están subutilizados, y no me refiero a Tocumen, que una vez que vuelve a abrir se va a volver a llenar de pasajeros, ojalá lo más temprano posible, pero tenemos también otros aeropuertos en la ciudad capital que no están súper utilizados y yo creo que se pueda buscar la manera de trabajar en un plan de sinergias entre carga de países centroamericanos que puede llegar a Panamá a través de aviones, consolidarse en Panamá, tener un anillo de la cadena logística hecho en Panamá, con mano de obra panameña, con tecnología panameña, con áreas como la zona libre de Colón o otras áreas como Panamá Pacífico, que queda cercano a donde PSA trabaja, y poder generar nueva carga local, que no sea totalmente al 100% local, pero que pueda crear y pueda aportar a la economía panameña, no solamente a través de un transbordo, pero crear economía en lo que es aduanas, en lo que es transporte camionero y todo este tipo de economías que benefician lo que es el panameño como trabajador. Entonces creo que los esfuerzos necesitamos ponerlos en no solamente recuperar lo que eventualmente se perdió, pero abrir nuevas ventajas para agarrar porciones de mercado que hoy, hasta el sol de hoy, no hemos desarrollado. Excelente reflexión de salir de nuestra zona de confort. Esto aplica para todo tipo de industria, comercio, negocio, inclusive para nuestros proyectos personales. La siguiente pregunta que quiero hacer está más relacionada con las medidas tomadas recientemente por la OMI frente al COVID-19. Esta es una pregunta que me encantaría hacerle a Nicolás Bukelja sobre cuál es la realidad o situación actual sobre el cambio de tripulación en la gente tras las medidas que precisamente tomó la OMI.
Bueno, muchas gracias. La OMI se ha manifestado en los últimos meses sobre la importancia del cambio de tripulación, no únicamente porque es una obligación, sino también por la salud de las personas que están a bordo, que eso es muy importante. Estamos hablando de personas que están aisladas de su familia, que están pasando situaciones también en sus países del COVID. Entonces se le ha dado una prioridad a lo que es al cambio de tripulación a nivel mundial, y ha sido varias manifestaciones y comentarios que ha hecho el secretario de la OMI referente a este tema. Aquí en Panamá se está haciendo cambios de tripulación. Se inició, ya tiene 2 meses de que se ha iniciado. Hay protocolos que se están siguiendo para continuarlos. Igualmente, como Cámara Marítima también y gremio, hemos ido a los medios también a la par de solicitar que se haga reapertura de vuelos comerciales, porque los vuelos comerciales permiten que sea un poquito más expedito, que hayan más vuelos, más opciones. Ahora mismo está saliendo posiblemente un vuelo o cada 2 semanas un vuelo que puede utilizarse para el cambio de tripulación. Así que hay ciertas limitantes. Entonces, pero sí, esto lleva una coordinación muy a la mano de la Autoridad Marítima con el Ministerio de Salud, Cancillería y también con lo que son los servicios aeroportuarios. El día de ayer tuve una reunión con la Gerencia General del Aeropuerto de Tocumen, que estamos muy cercanos evaluando cuál es la próxima reapertura del aeropuerto. Ya el gobierno informó que se extendía a 30 días, así que estamos hablando del 22 aproximado de agosto. Entonces, para que se tenga opciones para los tripulantes, adicional no únicamente la salida de tripulantes, sino la llegada de tripulantes, ya que esto es un negocio genera más de $3 millones al mes al sector marítimo. Y como van a estar comentando algunos de mis compañeros del panel, muchas de las empresas han sido afectadas en su ingreso de un 30 a un 50%. Entonces, porque el cambio de tripulación o este relevo de tripulación involucra muchos servicios, desde la llegada del tripulante al aeropuerto hasta su a bordo de la embarcación, un transporte privado que lo lleva al muelle. A veces se quedan en hoteles, alimentación, la lancha que lo lleva a bordo, las personas que hacen estos trámites de migración y todo. Entonces, esta es una industria que está un poco frenada y que está siendo afectada en gran parte, aunque como mencioné, se están haciendo relevos de tripulación, pero todavía no, todavía tienen algunos delays o tiene unas pequeñas procedimientos que están tomando un poquito más de tiempo. Pero al final lo importante es, y creo que es el consenso que estamos buscando en este webinar, es buscar la competitividad del país y lo importante que es de mantener nuestros servicios marítimos. Aquí tenemos a los principales puertos del país, pero también el servicio marítimo auxiliar es el que le damos el valor agregado a estos barcos que visitan estos puertos, que dejan esta carga o que recogen carga o que transitan por el canal. Esta industria de servicio marítimo auxiliar es la que le damos el valor agregado a la ruta, a Panamá, y es la que generamos junto con el sector marítimo más de 100.000 empleos. Y hablaremos un poquito más adelante de cómo nos ha afectado un poco el COVID y las operaciones marítimas, aunque estamos 24/7, pero uno de los rubros más importantes de los servicios marítimos auxiliares, como mencioné, es el cambio de tripulación, que poco a poco ya está está avanzando más rápido, siendo un poco más expedito, pero al final es buscar la competitividad del país, Mónica. Excelente, muchas gracias Nicolás por tus aportes. Quiero hacer una breve pausa para recordar a todos los que se acaban de conectar a este webinar. También estamos transmitiendo en vivo de forma simultánea a través de nuestro canal de YouTube, Hub News, para los que nos acaban de sintonizar. Seguimos entonces con nuestro invitado, Marco. También nos encantaría conocer tu sentir sobre esta realidad que nos mencionaba Nicolás hace un momentito, de las medidas implementadas por la OMI frente al COVID-19. Bien, ante todo,
explicar que yo represento al segmento de las agencias marítimas. Para aquellos que a lo mejor no tienen mucho conocimiento qué es lo que hace o han escuchado una agencia marítima, somos esencialmente facilitadores, intermediadores de servicios, integradores de servicios y prestamos servicios principalmente a las naves, a sus tripulantes y a la carga. En el caso específico de los tripulantes, hacemos algo que parece ser muy sencillo, que es tomar las personas en el aeropuerto y llevarlas a bordo de la nave. Ahora, para poder hacerlo, se tiene que integrar toda una cadena de servicios, desde origen, el avión, la línea aérea, después las autoridades a través del aeropuerto de Tocumen, luego transporte terrestre, eventualmente hoteles, también eventualmente servicios de alimentación y también, en algunos casos, servicios médicos también, que se prestan aquí para los tripulantes. Luego, llevarlos a bordo de la nave, transporte en lancha, y todo esto bajo medidas de seguridad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las agencias marítimas participamos de esa cadena integrando esos servicios, alineándolos para dar servicio. En este momento hay, de acuerdo a quien le pregunte, entre 300 a 400.000 tripulantes en el mundo que necesitan ser movidos ya. Muchos de ellos han permanecido muchos meses a bordo de la nave y esto afecta psicológicamente a esas personas y debido a eso la seguridad de las operaciones a bordo. Entonces, y multiplica por 2, porque son los 300.000 que se van más los 300.000 que tienen que subir. Y aquí en Panamá pasan aproximadamente no menos de 15.000 barcos al año. Entonces, este lugar es ideal para cumplir esa labor, que por un lado es negocio y por otro lado servimos eficientemente a la comunidad marítima permitiendo una operación segura. Entonces, al tener la capacidad de nuestro aeropuerto limitada, nos vemos afectados las agencias marítimas y toda esta cadena. Desde el punto de vista marítimo, no menos de un 30% de la facturación y esto obviamente, si hacemos la natural derivada, afecta la sostenibilidad de empleo. Entonces, es un rubro importante para nosotros. Entonces, a través de la Cámara Marítima, como lo decía Nicolás, presidente, hemos solicitado a las autoridades que nos ayude a crear un corredor bastante seguro, con medidas de seguridad específicas, que yo creo que es algo bastante bueno, porque permitiría un prototipo. Si nosotros somos capaces de gestionar adecuadamente a los tripulantes, lo estamos haciendo ahora, pero de manera muy limitada, solamente con vuelos humanitarios. Entonces, si podemos crear o usar a los tripulantes, que es un volumen importante, como un prototipo, después de eso, replicarlo a los pasajeros cuando ya se abra el aeropuerto. Vemos con satisfacción las noticias que han habido, que más o menos van en ese camino, cuando nos dicen que el aeropuerto eventualmente se usaría para vuelos de conexión. Eso quiere decir que ya estamos flexibilizando esa medida, lo cual es auspicioso para nosotros y esperamos que siga en ese camino. Excelente, gracias Marco. Muy interesantes tus aportes. Bueno, hace un momento estuvimos conversando sobre los desafíos que ha afrontado la industria con la pandemia del COVID-19. Ahora nos encantaría abordar el contexto positivo, nos encantaría poder abordar cuáles son esas enseñanzas, cuáles han sido esas mejores prácticas que se han implementado en el sector. Así que me gustaría darle la palabra a Enrique Clement para que nos comente qué enseñanzas o mejores prácticas nos pudieran compartir sobre la nueva normalidad en la industria marítima panameña. Por ejemplo, pues tenemos muy claro que algunos de los procesos se han digitalizado y así que nos encantaría conocer, Enrique, tus aportes para este aprendizaje. Pero al final tú diste en el clavo con la respuesta al tema tecnológico, yendo un poquito hacia atrás, 2015, cuando empezamos en este tema, mi persona a través de Manzanillo en lo que es el gabinete logístico, en lo que era como presidente de COEL y vicepresidente. En ese momento se hablaba mucho de la estrategia logística, se impulsaba mucho la estrategia logística nacional 2030,
que incluía mucho de los temas que estamos viendo hoy en día, que la pandemia nos trajo: la modernización, la digitalización y eliminación de documentos. Te puedo decir que hay mucho avance. Por lo menos en nuestro caso hemos logrado que las autoridades, aduana, digitalice estos temas de los releases que tienen que dar, o de las autorizaciones o aprobaciones que tienen que dar. No han sido todas, hay atrasos todavía en AUPSA, en cuarentena, pero estamos seguros de que a futuro se van a ir sumando, ¿no? Hay cosas pequeñas todavía que hay que ir ajustando con el tema de la digitalización. Por ejemplo, aduanas, si bien es cierto, se montó en el carro de la digitalización, pero el sistema está dando problemas todavía. Hay muchos reportes con esto de los trasiegos que se están dando ahora que no tenemos ferrocarril. Los transportistas reportan mucho lo que es la caída del SIGA, y SIGA tiene que estar estable. Pero es lo que hemos logrado. Lo que no logramos en 5 años con digitalizar. La pandemia forzó a que entidades como aduanas empezaran con esto de optimizar los procesos y digitalizar lo que hacemos en el día a día con ellos. Excelente, muchas gracias, Enrique. Nos encantaría conocer también el punto de vista en este sentido de Alessandro desde PCA Panamá. Totalmente de acuerdo con Quique en la parte de autoridades gubernamentales. Muy probablemente estamos todavía un poquito atrasados en la parte de digitalización con las entidades gubernamentales, pero tiene todo el sentido del mundo. Al final, lo que hemos hecho con las navieras fue mucho más rápido. Menciono solamente la no necesidad ahora de los planificadores de buque de subir a un buque y de conversar con el capitán o con la tripulación para esto se hizo desde el primer contenedor hasta el COVID, y en unas semanas hemos logrado acuerdos con las diferentes navieras para que esto se haga de manera telemática. Al final, de verdad, el COVID nos ayudó, por cuanto feo pueda sonar, pero nos ayudó a digitalizar muchos de los procesos, a darnos cuenta también que este tipo de paneles y de reuniones se pueden hacer a través de Zoom o de Teams. Conversamos en WhatsApp. Tenemos 150 personas en las oficinas que trabajan una semana desde casa, una semana desde la oficina con horario reducido. Somos más cerca ahora que antes, cuando antes estuvimos sentados uno al lado del otro, pero hay que seguir empujando a lo que es la facilitación y la digitalización de los procesos gubernamentales. Y como dijo muy correctamente Quique, la parte logística terrestre necesitamos empujarla un poquito más para que los transportistas tengan una realidad y una nueva normalidad mucho más sencilla de lo que tuvieron en el pasado, porque si de verdad queremos unir los dos océanos, no solamente a través del canal, sino a través de la plataforma logística, necesitamos facilitar lo que es el transporte terrestre. En uno de los comentarios, el único creo de José Staff, veo necesitamos integrar todos los actores, el transporte, Tocumen, sí, pero nosotros necesitamos garantizar a los transportistas que pueden viajar en autopistas o en carreteras dedicadas, que no tengan inversiones de carriles, que no tengan accidentes, que no tengan el famoso tranque panameño, el tráfico, 3-4 horas para llegar a un punto. Esto necesitamos seguir empujando en la tecnología y en la digitalización para que pedacitos de esta cadena logística puedan ser minimizados al mínimo. Perfecto, muchas gracias, Alessandro. Aprovechando que mencionaste lo del chat, pues queremos recordar que nos pueden hacer llegar sus interrogantes al chat. Vamos a estar entonces repasando todas sus inquietudes al final de nuestro conversatorio con nuestros invitados.
Aprovechando pues este contexto, a mí me encanta reflexionar precisamente sobre lo que mencionabas, Alessandro, de que la crisis, toda crisis, se divide en un peligro y una oportunidad, y hemos visto cómo grandes mentes del sector han estado detectando oportunidades para el desarrollo de esta industria. Nicolás, nos encantaría conocer tu punto de vista sobre cuáles son esas enseñanzas o mejores prácticas post-COVID. Muchas gracias, muchas gracias. Mira, las enseñanzas creo que lo han mencionado mucho, ha sido la automatización forzosa de muchas cosas que ya se estaban trabajando, muchos procesos. Como gremio hemos tenido varias reuniones, entre esas la más importante fue con la Autoridad de Innovación Gubernamental, que es la que se encarga de todo lo que es todos estos software, procedimientos y toda la automatización. Y nos han estado hablando que había muchos procesos que ya tenían 20 años que no se automatizaban, que la pandemia y la situación actual del país está forzando a las autoridades a automatizar procesos y que se concluyan muchos proyectos que estaban todavía hablados de mucha digitalización para evitar la tramitología. Así que yo creo que la situación que tenemos como país está forzando al gobierno, porque al final de todo es el gobierno que tiene que automatizar todo esto, el sector privado no es el que lo automatiza. Y nosotros, muchos de los procesos es con el gobierno, como mencionó Quique y también Alessandro. Hay situaciones con aduana, UPSA, también tenemos el BUMPA y otros programas que tenemos que necesitan avanzar. Más que todo aduana, siempre cuando tenemos las conversaciones con Taira, le informamos que aduana es una de las 3 autoridades de más recaudación del país, del gobierno, sumándole la autoridad marítima y la autoridad del canal, y ellos están un poquito lejos todavía de automatizar. Igualmente ellos levantan mucha información, así que ahí puede salir mucha estadística. Así que me parece que la pandemia se puede sacar eso positivo, que se ha forzado a lo que es a la automatización. Adicional, algo más positivo también es con esto de los teletrabajos. Ahora todo es por videollamada y todo esto posiblemente ha unido, aunque tú veas más a la gente en la oficina, pero ahora cuando estas compañías hacen estos teleconferencias, posiblemente se enteran de departamentos o de personas que no sabían, estaban en un piso abajo o estaban en otra ala de la compañía o estaban en otro país. Entonces yo creo que la teleconferencia también ha ayudado a muchas empresas a unir más a los colaboradores y al personal. Y aunque parece mentira, pero yo he estado en unas teleconferencias y algunas amistades con las que he hablado, se sienten hasta más cercas en teleconferencias que hasta en la misma oficina. Entonces eso es algo positivo. Y lo tercero también se puede decir la productividad. Ya muchas compañías, he hablado con muchos agremiados en la última semana y me dijeron, mira Nicolás, yo estaba pensando adquirir otra oficina más, pero yo me di cuenta que yo no necesito posiblemente el 20% de mi personal en la oficina. Así que nuevamente cuando ya abran todo lo que es la parte administrativa, la gente vaya a su trabajo, posiblemente yo no requiera que una persona me venga todos los días. Y esa persona va a ahorrar llámese en comida, porque la gente come en su oficina, en transporte. La empresa posiblemente puede ahorrar en los estacionamientos que tienen que pagar para esa empresa, para esa persona. Entonces va a haber comodidades para las personas y para las empresas, que al final es lo importante. Las empresas tienen que estar sanas para que puedan seguir dando lo que es una empleomanía. Así que eso es más o menos a grosso modo. He visto lo de la pandemia y muchas personas también puesto la parte familiar, están más en contacto con la familia y han tenido que dividir el trabajo entre familia y el trabajo en las horas que tienen en la casa. Así que son bastantes cositas bastante positivas, puntuales, que yo creo que podemos darle las gracias a esta pandemia. Excelente, muchas gracias por tu reflexión, Nicolás. Y bueno, la siguiente pregunta va dirigida a todo el panel de invitados, para Enrique, para Marco, para Alessandro, para ti, Nicolás. ¿Cuál es el impulso económico que propone la industria marítima en un escenario posible? Es decir, tomando en cuenta todas las medidas y restricciones de bioseguridad que se están implementando y que sabemos pues que no se van a levantar en un corto plazo. Así que, ¿qué recomendarían ustedes? ¿Qué acciones se podrían implementar? ¿Qué quitar? ¿Qué poner? ¿Qué mejorar? ¿Qué dejar ir?
¿qué acciones nos recomiendan? ¿Empiezo yo? Sí, el que se sienta más cómodo. Bueno, yo pienso que el escenario real que vive la industria es que todos los elementos que conocíamos anteriormente como los normales han cambiado, todo ha variado. Y eso significa que el sector marítimo no ha podido continuar con los mismos modelos o el mismo patrón que se tenían pre-pandemia. Entonces, la industria marítima ha tenido que ser suficientemente creativa para identificar oportunidades que generen en esta crisis en particular. Y viéndolo más por el mercado local, lo que es nuestro sector marítimo local, se ha visto reducido, por ejemplo, la cantidad de naves que atendía y eso va directamente proporcional a la cantidad de servicios y a lo rentable de lo que puede ser, de lo que estamos brindando. Entonces, hay que tener nuevos modelos de negocios que poco a poco nos ayuden a ir saliendo de este tema económico. Yo te uso de ejemplo, por ejemplo, con el tema de los barcos que lo mencioné, los tiempos de espera en el canal, los cruces o los tránsitos northbound and southbound, vimos cómo entre 3 y 4 días les tomaba a estos barcos cruzar y ya la semana pasada y esta semana se han duplicado el número de arribos del canal, lo que quiere decir que la industria a nivel internacional está mostrando algunas señales de reactivación y es ahí donde están las oportunidades. Yo soy de los que piensa que somos parte de soluciones reales y está en nosotros también el querer poder reinventarnos y salir adelante. Me encanta tu aporte, Enrique, porque precisamente lo que hablabas de la creatividad es una de las habilidades blandas más valoradas ante esta nueva normalidad que estamos viviendo post-COVID-19. Marco, me encantaría conocer tu punto de vista desde la perspectiva de las agencias. ¿Qué impulsos económicos propone la industria marítima? A ver, déjame partir primero con una frase que a ver si me la recuerdo bien, que es una frase que viene del naturalismo, algo respecto de la evolución de las especies. Dice algo así como que la función crea el órgano y la necesidad crea la función. Entonces, en este momento estamos en una situación bastante especial. Déjame partir un poquito antes. Hace ya 2 años atrás teníamos aquí en la empresa un problema bastante complicado y que creo que nos afecta a todos, el tranque, el bendito tranque. Entonces nosotros a raíz de eso decidimos profundizar la digitalización al interior de nuestra empresa, con todas las medidas móviles de conectividad y capacitando a las personas en la administración del tiempo para que puedan trabajar fuera de la oficina. Y eso requirió de una capacidad que también hubo que desarrollar, que es la confianza. La confianza que las personas, no estando presentes, pueden cumplir su función. Entonces, y eso fue a raíz del tranque. Y al final, eso nos permitió ahora, cuando tuvimos esta pandemia, conectar. Si tú vieras la oficina hoy día, estoy en la oficina en este momento, estoy solo. Estoy solo en, no sé, son 500, 600 metros cuadrados, digamos. Y yo me pregunto hoy día si esta oficina es necesaria. Bueno, probablemente sí, en cierta cantidad de metros cuadrados. No hay. Entonces, con esa introducción que hago, lo que quiero explicar, y es algo que ya han repetido varios de los compañeros aquí, es colaboración y profundización en la tecnología. Cuando gestionamos las cosas o nuestras actividades de manera colaborativa, y no me refiero solamente al interior de la empresa, sino también, en el caso de las agencias marítimas, tenemos mucho que ver con los puertos, tenemos mucho que ver con las autoridades. Entonces, la forma de gestionar los procesos colaborativamente es a través de la tecnología. Yo creo que esa profundización es muy importante para mejorar la productividad de nuestro rubro. Y doy un ejemplo adicional. Me gusta hacer cosas muy sencillas. El cheque certificado. El cheque certificado es un proceso
relevante, digamos, porque es la forma como muchas de las autoridades o muchas de las compañías te exigen pagar. Pero pocas personas saben lo que implica preparar un cheque. Tú necesitas personas para que ingresen en los sistemas, después digiten el cheque, impriman el cheque, saquen el cheque, vayan entonces es un proceso y tiene gente en la calle. Y finalmente se podía trabajar sin cheque certificado. Y eso ha facilitado enormemente los procesos y ha abaratado costos. Y nuevamente, ¿a raíz de qué? A raíz de que han confiado en que las compañías van a cumplir lo que tienen que hacer. Entonces, nuevamente, confianza. Entonces, colaboración, confianza, y la herramienta que puede lidiar eso es la tecnología. Eso lo dejo ahí como un aprendizaje que hemos tenido, y yo creo que por ahí es el camino para poder mejorar la productividad y al final prestar mejores servicios, que Panamá se convierta en un prestador de servicios de nivel mundial. Excelente, muchísimas gracias, Marco. Aprovechando nuevamente para recordar que pueden hacernos llegar sus interrogantes para nuestro grandioso panel de invitados al chat, y vamos a estar revisándolas entonces al final de esta conversación. Tengo una interrogante para Nicolás Buquelja. ¿Qué riesgos afronta el sector de búnker ante la nueva realidad y la disminución de precios? ¿Cómo están los almacenadores gestionando o preparándose para una posible saturación? Okay, muchas gracias. Bueno, referente, es verdad, el sector de búnker también fue impactado por la desaceleración económica mundial. Ha bajado el costo de combustible. Creo que las personas que no estaban hace unos meses en el negocio del petróleo, nada más con las noticias quedaron bien involucradas, como el petróleo, como el barril llegó casi a $0. Y que esto ha traído que el combustible haya bajado. También localmente el sector marítimo y de búnker está pasando por tiempos, por una desaceleración, está sintiendo la desaceleración. Las ventas han caído, según las cifras de la Autoridad Marítima de Panamá, más de un 30% el pasado mes. El mes anterior ya reportaba un 20%, pero como ya han comentado varios aquí en el panel, ya están regresando los barcos, así que estamos viendo que van a comenzar a subir, posiblemente se va a ver menos estas caídas como mencioné, el 30%. También usualmente estos son meses un poco lentos en el sector marítimo y de las llegadas de los barcos. Claro está, no tan lentos como se ha manifestado, pero Panamá tiene que continuar brindando un buen servicio, porque Panamá, el costo del combustible en la región es un poquito costoso. Recordemos que Panamá no produce combustible. Nosotros lo importamos de diferentes partes del mundo. Buena parte viene de Houston y vienen de otros países más vecinos de América. Entonces, por no ser productores de derivados del petróleo o del búnker o del combustible que usan los barcos, es un poquito costoso y a veces nos saca un poco de mercado, pero es una parada obligatoria para muchas naves que pasan por aquí, que ya vienen de una travesía desde Asia y llegan a Panamá, o van a regresar a Asia. Entonces, por eso es también en parte que el 80% del negocio de combustible o las entregas de combustible conocido como búnker se hacen en el área de Balboa, en el área del Pacífico. Esa es en la parte de negocio de combustible, que hay que mantener la competitividad, un buen servicio y también estar muy cercano a las necesidades del sector. En la parte de las almacenadoras, aquí estamos hablando más que todo, como lo conocemos, las terminales, con este fenómeno que el combustible bajó exageradamente de precio, y entre eso el barril, pero ya se está recuperando poco a poco. Muchas terminales en Panamá y muchas petroleras grandes, locales y algunas hasta que no están localmente, utilizaron las terminales para almacenar combustible. Si conseguiste un combustible, para decirte un número, que estaba en $5 y era un precio que no se veía hace más de 10 años, las personas lo guardan en estas terminales y esperan que vaya subiendo de precio.
En muchos de estos casos, ya lo que estaba en $5 ya está en 7 o en 8, y esto ha causado que muchas terminales estén llenas. Entonces, esta es una práctica muy usual, pero va a llegar un momento que ya no va a estar subiendo mucho el precio del combustible o va a tomar mucho tiempo para que se vean los márgenes y ya van a comenzar a liberar estos productos o estos combustibles que están almacenados en las terminales. Así que este sector marítimo, igual que los puertos, es muy dinámico. El negocio del búnker es muy, muy dinámico. Es un negocio de mucho alto riesgo. Llámese para los que estamos en este negocio, tener un mercado que se te cae un 30%, eso es un impacto muy grande, y de venir de un 20% también de un mes de mayo, son cosas que todo como empresario se evalúa, pero bueno, como en todo negocio hay que esperar que pase la tormenta y que vengan los días bonitos. Así que hay que ser positivos y continuar brindando todos juntos un buen servicio al país, porque el sector de búnker es un valor agregado también, que da el servicio marítimo auxiliar a todas las naves que nos visitan, a los puertos que transitan por el canal. Así que me parece que es un bastante buen pantallazos y espero haber aclarado cualquier interrogante. Igualmente, como mencionaste, usted tiene un chat, y si tienen algún otro tema para el negocio del búnker, bienvenido. Para eso estamos. Igualmente tengo varios amigos que estoy viendo aquí online, así que igual me pueden escribir por WhatsApp y yo los chateo aquí por si les da pena. Algunas personas, pero muy buena. Estoy recibiendo buen feedback del evento, así que continuemos. Bueno, aprovechando que mencionas el chat, tenemos una pregunta que me parece muy interesante y muy actual, y nos la hace llegar Hidalgo Pérez, perdón, dice: la detención de las operaciones en el ferrocarril, ¿en qué porcentaje ha afectado el transporte logístico entre océanos? ¿Quién cubriría los costos asociados a las demoras? Así que para esta pregunta quisiéramos conocer la opinión de Enrique Clemat y de Alessandro. Como te mencionaba antes, es interesante la pregunta. A pesar de que teníamos el tema de la pandemia afectándonos, se sumó el tema de la caída del tramo este del ferrocarril, y lógicamente afecta. Por suerte, como te mencionaba antes, las importaciones han caído más de un 25% en nuestro país, y hay una sobredemanda de camiones a disposición que no están moviendo carga local y se pusieron a disposición de las líneas navieras para hacer este movimiento interterminal que cubre la ruta del ferrocarril, ¿no? Para conectar Pacífico y el Atlántico. El tema del costo es interesante porque al final esto va a impactar al dueño de la carga, al dueño final de la carga, y va a hacer que Panamá sea visto como caro. Estos costos adicionales no son positivos para el país. Entiendo de que los transportistas han estado trabajando y ofreciendo unas tarifas no similares, pero algo, diría yo, llamativas para poder mover la operación. Las líneas navieras han logrado también montar muchos de estos contenedores que se movían en el tren en servicios que cruzan el canal. Pero lo importante, y esto te lo menciono como terminal, nosotros tenemos uno de los mayores usuarios, como cliente tenemos uno de los mayores usuarios del ferrocarril. La carga ha conectado. Nosotros no, como país, no hemos todavía fallado en ese sentido. Todos los contenedores que se han movido a través de trasiego o carretera han logrado su conexión, no se han quedado cajas. Hemos tenido también el tema, lo que mencionaba, de las demoras por producto de los sistemas. Es algo que tenemos que seguir presionándole a las autoridades como aduana, que siga, no se caiga, y ver lo que mencionaba también Alessandro, de cómo apoyamos al transportista para que estas operaciones se hagan lo más rápido posible, sin necesidad de tener que el transportista bajarse un terminal a entregarle a las autoridades documentos físicos y copias de papeles. Es mi opinión, vuelvo y reitero, nosotros no hemos recibido todavía reportes de cajas que no hayan conectado. Inicialmente, cuando se dio este accidente, pudieron haber unas demoras, pero los cajones lograron conectar, y ya lo que hemos visto después ha sido el tema de
del sistema de aduanas que no ha apoyado mucho la operación, pero los contenedores han logrado el cometido, que es conectar. Muchas gracias, Enrique. Alessandro, sobre esta misma línea, ¿cuál sería el punto de vista de PCA Panamá? Sí, mira, PSA normalmente ya no está conectada con el ferrocarril, entonces creo que la única persona que pueda contestar muy bien a esta pregunta sea Quique, porque normalmente la carga aquí en el lado oeste de entrada pacífica no viaja a través de ferrocarril, pero entonces no sé darte un porcentaje o un impacto estadísticamente hablando, porque no lo veo como PSA, Panamá no lo vemos directamente, pero lo que sí me preocupaba viendo esta pregunta es que el plan B o el backup plan del ferrocarril, que se convierte a ser el transporte terrestre, como mencionó Quique y como ya en antes también toqué como tema, es un plan muy difícil, porque en el momento en el cual tú tienes que sumar a ya lo que es la normalidad de la carga que viaja a través de las carreteras panameñas, se tiene que sumar también toda la que iba en ferrocarril. Por un lado, gracias a Dios, que hay la carga local que bajó, porque el nivel de congestión que se iba a crear en una realidad normal hubiera sido impresionante. Vuelvo y repito, si queremos ser de verdad un hub logístico, tenemos que ver cómo, cooperando con autoridad de tránsito, también con los corredores, hay que ver cómo multiplicamos y cómo hacemos mucho mejor la conectividad terrestre que hoy para cortar los tiempos, sumando a la digitalización de lo que son las entidades gubernamentales para que la customer experience del transportista sea fluida y que no tenga tiempos muertos, y para garantizar a los transportistas de poder dar 3-4 vueltas al día entre océanos y de verdad promovernos como una plataforma. Al final lo que queremos es ir a sentarnos en las oficinas de las navieras y decir: no te preocupes si tu carga llega en el Atlántico o en el Pacífico, deja que llegue a Panamá, nosotros nos encargamos. Esta es la mejor venta que podemos hacer de este país, una plataforma de venta. Muchísimas gracias, Alessandro. Sí. Mónica, quería aportar algo ahí, porque la pregunta que hacía Hidalgo Pérez así es, justo le iba a mencionar. En el chat, no, me refiero a la pregunta que estaban respondiendo Quique y Alessandro, que decía específicamente quién cubrirá los costos asociados a las demoras. Para que vean lo interconectado que está esto, cuando afectó, nosotros tenemos también actividad logística que requiere de servicios de transporte terrestre al interior del país, no directamente relacionado a puertos. Entonces, durante la semana precisamente del accidente, se creó una demanda importante de camiones, y eso hizo subir las tarifas a aquellos que también estábamos contratando servicios de camiones para cosas que no tienen nada que ver con los puertos. Entonces, eso es lo interconectado que está y cómo afecta algo que aparentemente no tiene que ver con transporte interno, que es el tren que conecta a los océanos, a los puertos, pero los efectos que eso tiene sobre la economía asociada a esto son importantes. También lo sentimos otras áreas de la industria logística, como decía yo, no directamente relacionada con los puertos, pero a nivel nacional. Entonces, yo creo que es súper importante tener eso en consideración, no solamente cuando se atienden estas emergencias, sino también cuando hacemos planes para desarrollar nuestra industria, que aquí en Panamá todo está interconectado. Vasos comunicantes, lo que uno aplasta por un lado y se levanta por el otro. Entonces es muy importante esa coordinación. Así que yo quería nomás aportar eso a la respuesta que pedía Hidalgo Pérez. Así que no solamente las cargas de los puertos y no solamente las cargas que van en contenedores, digamos, aquí lo pagan, sino gente que también por los vasos comunicantes estamos asociados a la industria. Eso, muchísimas gracias, Marco. Sobre esa misma línea, ¿tenemos algún estimado sobre cuánto sería la participación del ferrocarril en el transporte logístico?
Nos pregunta Hidalgo Pérez. ¿Cuánto es la participación? Bueno, el ferrocarril a diario, nosotros tenemos, antes del accidente, se movían alrededor de 5 o 6 viajes. Ponte que cada viaje está moviendo entre 50 contenedores a 60, 70 contenedores. O sea que lo que se mueve es alto volumen. Como te mencioné antes, y como les mencioné a todos, este volumen se ha estado repartiendo en movimientos de trasiego, y hoy en día también se ve movimiento de servicios que tocan los puertos del Pacífico y posterior tocan el Atlántico, y se mueven en estos servicios que están cruzando lo que es el Canal de Panamá. Pero sí, es un movimiento alto. Excelente, bueno, muchísimas gracias. Nosotros nos quedan todavía 2 interrogantes más para todo el equipo, así que si tienen algún interrogante nos las pueden hacer llegar a través de nuestro chat y nos señalan hacia quién va dirigida. Marco, retomando lo que hablamos hace un momento sobre las oportunidades y desafíos que está viviendo el sector, ahora me encantaría abordar temas relacionados con salud y seguridad de los tripulantes. A pesar de que Panamá ha logrado exitosamente gestionar varios cambios de tripulación desde que se declaró la pandemia, sentimos que aún estamos lejos de volver al número real de cambios de tripulación que se gestionaban en Panamá anteriormente. Entonces, en cuanto a planes, regulaciones, ¿qué consideras tú que se debe implementar desde ya para realmente cuidar y cumplir con los tripulantes para esta pandemia y cualquier otro suceso a futuro que se dé tomando en cuenta la experiencia? Ya. A ver, lo primero, a mí me gusta tratar de explicar esto desde la vida real, porque cuando teorizamos un poco acerca de estos planes, pareciera que están muy lejanos a nosotros. En este momento tenemos, sin entrar en detalles porque son información de clientes nuestros, tenemos embarcaciones aquí cuyos tripulantes no se pueden mover. Hay familias detrás que no se han podido reunir. Hemos tenido ya varios naves que han transitado el canal y que nos han solicitado bajar tripulantes, y la verdad que no hemos podido, hombres y mujeres que tienen ya varios meses en el terreno. Entonces, yo siempre me pregunto esto. Nosotros, el transporte marítimo mundial, 90% del comercio marítimo mundial es a través de los barcos. Entonces, ese es el trabajo que realizan los marinos mercantes. Entonces, yo siempre me pregunto de vuelta, ¿qué hacemos nosotros por ellos? Que les debemos tanto. Entonces, yo pienso que aquí en Panamá tenemos las capacidades para hacer un corredor de bioseguridad para tripulantes. Cuando uno habla de la industria marítima mundial, uno automáticamente piensa Singapur, Rotterdam, Houston, Panamá. Entonces, y esos son servicios que se están prestando en otros lugares. Nosotros debemos ser capaces de hacer lo mismo. Yo creo que tenemos esa capacidad. Yo creo que probablemente estamos atendiendo las urgencias en este momento. Pero esto es un problema que va a seguir presente por mucho tiempo. Es probable que no exista una vacuna pronto. Es probable que no exista una vacuna nunca. Eso también es una posibilidad. Y al final, a lo mejor el COVID se va a transformar como en el VIH, que las personas se contagian, pero pueden seguir viviendo. Entonces, tenemos que considerar eso como una posibilidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Permanecer con todas estas personas no se puede. Entonces, lo que yo creo que vamos a tener que hacer aquí es establecer protocolos de seguridad, y en eso, a través de la Cámara Marítima, estamos absolutamente a disposición de las autoridades para juntos trabajar. Yo quisiera tomar como modelo algo que sucedió terrible y lo vimos en las noticias, y es bastante cercano a nosotros, nuevamente aterrizándolo a la realidad. Lo que sucedió en Ecuador, en Guayaquil, no hace poco tiempo atrás, noticias terribles. Y al final, cuando se dieron cuenta de que ya estaban
llegando a un límite contra la espada y la pared, ¿cuál fue la solución? Una colaboración, nuevamente, colaboración, confianza entre los entes públicos y privados para poder reactivar la ciudad, y hasta ahora se ha logrado y con bastante buen resultado. Entonces yo creo que lo que está haciendo en este momento la Cámara Marítima, que es tendiendo puentes y abriendo puertas con las autoridades y prestando nuestras capacidades, lo que sabemos hacer nosotros. Nosotros sabemos conectar, facilitar, integrar. Entonces, nuevamente, la colaboración con las autoridades, que son los que establecen las normas, las reglas, los protocolos, para mantener a la población segura. Entonces, con esa capacidad, esa unión, yo creo que vamos a ser capaces de salir adelante. Yo creo que por ahí puede estar la salida a este problema. Muchas gracias, Marco. Tenemos una pregunta muy interesante que nos envía Roswell Centeno para Alessandro. Él mencionó sobre desarrollar un plan de sinergia para conectar una plataforma logística con los países vecinos de la región. ¿Qué planes hay sobre un desarrollo logístico en la zona occidental del país como Chiriquí? Alessandro. Quiero tocar un segundo antes de contestar a esa pregunta, que es muy interesante, porque la mayoría de la carga, por ejemplo, generada por una de las empresas más reconocidas, creo, en Panamá como Banapiña, la mayoría de la carga que se genera, los contenedores que se generan, se van a través de puertos de Costa Rica, porque llevar este tipo de carga desde Chiriquí al primer puerto de Atlántico o del Pacífico que sea, de la ciudad capital, cuesta más o menos casi 3 veces que el flete marítimo para mandarla hasta, no sé, Singapur o Rotterdam. Entonces necesitamos hacer, vuelvo al problema logístico terrestre de Panamá, necesitamos hacer no solamente una plataforma para recibir la carga, almacenarla, eventualmente garantizando la cadena del frío en lo que es el área de Chiriquí que produce fruta y fresco, pero también una conectividad hacia la ciudad que sea rápida, que sea fácil para el transporte y que sea económicamente viable, porque hoy, vuelvo y repito, cada contenedor que se genera como un Producto Interno Bruto de este país, allá se va a través de puertos del Costa Rica. Entonces, eso es un absurdo genuino que necesitamos quitar. Quería tocar un segundo lo que estuvo mencionando Marco en lo que es el COVID-19. Él lo estuvo paragonando a la HIV, si no me estoy equivocando. Y él estaba explicando que este COVID-19 pueda llegar como el HIV a ser una enfermedad de la cual la gente se enferma y sale y sigue su vida normal. Lo es. Yo quiero de verdad, con todos los presentes en este webinar, quiero agradecer personalmente como Alessandro, como ciudadano extranjero, pero que vive en este país, quiero agradecer el trabajo del gobierno de la República de Panamá, desde el presidente a todos los ministros que están involucrados en este proceso. Quiero agradecer el personal de salud que está en prima línea trabajando esta guerra, como la llama el presidente, pero necesitamos darnos cuenta que hoy en día de los 52.000 contagios, más del 55% se recuperaron. Tenemos una tasa de mortalidad más o menos bajo control, estamos debajo del 2%. Este país necesita volver a abrir sus comercios. Necesitamos darnos cuenta que esto es una enfermedad, es un monstruo que necesitamos nosotros mismos primero prevenir, lavándonos las manos, estando cuidado con los contactos y lo que sabemos, pero necesitamos volver al punto en el cual, con las medidas de bioseguridad, cada empresa necesita volver a reabrir, porque es totalmente absurdo que seguimos hablando de cómo será la nueva normalidad
siguiendo encerrados en una situación que nos está llevando en una desventaja, porque los otros países ya, como mencionaba Marco, Ecuador, hace un par de semanas, hace ni siquiera un mes, todos hemos visto las imágenes de Guayaquil con los muertos en las calles, pero Ecuador ya volvió a abrir. Y nosotros necesitamos volver a abrir los comercios, porque si no, con un PIB de este país que sigue bajando, si vamos a un -2, a un -5, aquí vamos a estar atrasados de meses y si no de años para llegar nuevamente al nivel de competitividad que este país se merece. Muchas gracias, Alessandro, por tus aportes. Y antes de presentar la última pregunta de este webinar, quisiera que brevemente Enrique nos diera su punto de vista sobre esta pregunta muy interesante. ¿Qué planes hay sobre un desarrollo logístico en la zona occidental del país como Chiriquí? Hoy voy a hacer referencia a lo que mencionaba, el ejemplo específico que mencionó Alessandro sobre Banapiña. Y es una operación que inició en el país y que inicialmente sacaba sus primeros embarques por los puertos de Costa Rica, Puerto Caldera y Puerto Limón. Pero hoy en día esta gente está sacando, el 50% de sus embarques está saliendo por los puertos del Pacífico, por ejemplo, Balboa. Y este año también inician con proyectos o ventas nuevas o mercados nuevos como Algeciras en España, Rotterdam y Livorno en Italia también, que se sumó recientemente. Y por la conexión que se ofrece desde el Atlántico, están saliendo por estos lados. Entonces queda demostrado de que el tema o digo yo, el fantasma que siempre hemos tenido de que el flete terrestre caro versus sacarlo por puertos ticos es realmente una teoría que hemos podido demostrarle a ellos, porque realmente es un tema de educación, yendo de la mano con el transportista, yendo de la mano con los agentes logísticos, los agentes aduanales, simplificar el tema de la tramitación ha ayudado a que se den cuenta de que el beneficio también lo tienen sacándolo por puertos panameños, ¿no? Entonces, sumado a esto, el tema de los problemas que están teniendo en la frontera, cruzar una carga nacional por puertos ticos implica un tema de registros aduanales también en Costa Rica, les ponen sus leyes y incrementa el costo al final de la operación para estas empresas. Yo me iría también mucho, no solamente al área chiricana, sino que yo vería también un centro logístico a mitad del país, por ejemplo en Divisa, porque hay mucha carga también que sale de Azuero. Veraguas tiene muchas fincas que están empezando por el tema de la teca, que empieza a generar carga desde Veraguas, fincas que tenían 25 años de estar en cultivo y que ya empiezan a dar madera. Entonces, ahí el tema logístico más que nada para el tema de la reposición de los vacíos, que es sumamente importante en que estas operaciones tengan éxito, porque si juegas con el tema del vacío, de que está acá y lo tienen que venir a buscar acá y no tienen del lado de allá y después la salida del lleno, eso incrementa las operaciones, ¿no? Entonces, los patios logísticos deben ser ubicados estratégicamente en lugares donde, tú sabes, la logística tenga de ambos lados, no solamente de izquierda hacia derecha, sino que también hacia arriba y abajo, y poder que sirvan o que realmente haga sentido tener esta operación logística en estos lugares. Muchas gracias, Enrique. Mónica, bueno, si me permite opinar sí. un poquito. Sí, por supuesto. Bueno, finales del año pasado estuve en Puerto Armuelles viendo un proyecto que se está desarrollando bien interesante de unas jaulas de pescado que también van a tener necesidades de exportación. Y estuve más o menos hablando con la población y ellos estaban viendo muy positivo todos estos desarrollos que se están incrementando por el área. Pero también hace unos años se habló de la posibilidad, y creo que alguien la mencionó hace unas semanas, sobre puertos en agua dulce, para poder sacar mercancía, carga. Más que todo por esa área están todos los que, como sabemos, han
hay muchas legumbres, muchos tipos de productos agrícolas que se podrían exportar, pero lamentablemente y exclusivamente el punto de Agua Dulce es que es un buen lugar, pero el problema es dragado, que hubieron unos gobiernos pasados que trataron de licitarlo, y nada más dragar eso para que pueda entrar una embarcación de un buen calado, estamos hablando de casi 80, 100 millones de dólares. Así que también hay limitantes para poder desarrollar otros puertos de lugares, como dijo Quique, que se están generando carga, pero para que la nave pueda llegar ahí hay que todavía hacer muchas adecuaciones. Entonces, nada más era un aporte un poquito de actualidad que quería mencionar. Muchísimas gracias, Nicolás. Mónica. Y es que una de las cosas que tenía como meta la estrategia logística nacional desde el 2015, que empezamos con esta cantaleta de la estrategia, era, como país habíamos sido exitosos haciendo logística vertical. Colón, Panamá, Colón, Panamá, Colón, Panamá, pero habíamos olvidado completamente nuestros ejes laterales, y lo que es la provincia de Chiriquí, Bocas del Toro. Entonces, desde ese entonces, 2015, 2014, hemos ido logrando en asociatividad, es la palabra que uso yo, hemos logrado que esta logística sea horizontal y que sea de beneficio para el exportador, porque mayormente esto va apuntado hacia el exportador. Mónica, mira, yo no tengo una solución todavía, pero tengo más preguntas, y por lo menos tengo preguntas. El año pasado, el año 2019, se le dio el premio de exportador del año a Agropalma, me parece. Son productores de aceite de palma, y les dimos, aquí en Panamá se le dio el premio al exportador del año, pero el aceite de palma lo exportan por Costa Rica. Entonces, se llevan en camiones por la frontera y después exportan desde Costa Rica hacia otros destinos. Entonces, estoy de acuerdo también con lo que decía aquí, que yo le quería agregar un poco más. Tal vez lo que debemos hacer es comenzar a pensar distinto. Ya no pensar o dejar de pensar como Panamá, sino integrados a la región como Centroamérica. ¿Qué podemos ofrecer nosotros a Centroamérica? Y efectivamente ese concepto del eje horizontal me parece que es bastante interesante de agarrar. Y yo sé que son temas conceptuales, digamos, pero así es como parten las cosas, con un concepto y que después poco a poco tú lo tienes que ir aterrizando. Primera vez que lo había escuchado, probablemente debía haber atendido más conferencias de COEL, pero el concepto de logística horizontal, la verdad que es bastante interesante porque nos hace, es como ver el mapa desde otro punto de vista. ¿Ah? A veces siempre miramos el mapa solamente mirando el norte hacia arriba, y si lo damos vuelta a lo mejor podemos comenzar a tener ideas distintas. Pero yo quería aportar eso, que le estamos dando premios de exportaciones, y no digo que no se lo merezcan, se lo merecen porque es una industria espectacular, pero me gustaría ser capaces de darle un servicio a ellos para que puedan un producto panameño a salir a través de Panamá. Y ¿por qué no? Productos costarricenses que vengan a salir por Panamá también. Excelente, Marco, muchísimas gracias. Bueno, definitivamente que hoy hemos abordado temas sobre la realidad económica de la industria marítima de Panamá con un panel de invitados de lujo. Quiero aprovechar para extender nuevamente nuestro agradecimiento al presidente de la Cámara Marítima de Panamá y CEO de Terramar Oil Terminal, Nicolás Buquelja. También la participación de Alessandro Casinelli, gerente general de PCA Panamá. También la participación de Enrique Clement, gerente de mercadeo y servicio al cliente de Manzanillo International Terminal y también expresidente del Consejo Empresarial Logístico de Panamá. Y finalmente nuestro querido Marco Guerra, gerente general de CB Fenton. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por su valiosa participación. La siguiente pregunta que les hago es para todos, así que vamos a ir respondiéndola en orden.
¿Cuál es el escenario real que vive la industria marítima panameña tras la situación del COVID-19? Basándonos en que la teoría indica que la industria marítima no ha parado, lo que da a suponer que no ha sufrido impacto o consecuencias de ningún tipo. Nicolás, ¿qué te parece si empezamos contigo? Ok, muchas gracias. Bueno, es verdad, el sector marítimo desde el día 1 en marzo, que comenzó el coronavirus, como gremio, como presidencia, bajo la presidencia de la Cámara y también con el apoyo de la Junta Directiva y muchas otras asociaciones, le explicamos al gobierno lo importante que era mantener 24/7 operativo el sector marítimo, logístico y portuario. Así que hemos estado desarrollando nuestros servicios. Sí, como han mencionado varios panelistas aquí, hay servicios que no estamos dando un 100%, como hemos hablado del cambio de tripulación. También tenemos agremiados que tienen hoteles, tenemos agremiados que se dedican a transporte de personal. Así que, aunque hemos estado abiertos 24/7, no todos los servicios se están dando a un 100%. Y súmale que Panamá está viviendo de la contracción o la desaceleración económica que está teniendo el mundo. Así que se nos están sumando varias limitantes. Igual recordemos que todos los bloques que no se hayan abierto, digamos, el de restaurantes, el de hoteles, algunos administrativos, son bloques que complementan los servicios marítimos que damos en nuestras costas. Y son servicios, como mencionó Marco, que representa una agencia, son servicios que ellos le consiguen al cliente y que no se los pueden ofrecer ahora mismo al cliente. Así que, aunque estemos operativos 24/7, no estamos brindando nuestro abanico de servicios completo, que eso es bien importante mencionar, porque como gremio presentamos una propuesta de reactivación económica y hubieron personas que dijeron, oye, ¿qué reactivación económica si ustedes están operando 24/7 desde el día 1? Entonces, yo creo que hay que educar a las personas de que no que el servicio marítimo esté abierto 24/7 significa que está dando todos sus servicios. Más aún, y como tuvimos ayer en un conversatorio con la Caja de Ahorros, le estábamos explicando a los bancos y próximamente con el Banco Nacional, porque también estamos buscando financiamiento para el sector marítimo, para poder mantener estas líneas de crédito, para poder seguir comprando comidas, para venderlas a los barcos, para poder mantener las planillas. Bueno, necesitamos el financiamiento y estamos teniendo algunos conversatorios con las autoridades para buscar acceso a fondos. Entonces, hemos explicado también a los bancos que el sector marítimo no es únicamente, y sin ofender a los panelistas, puertos y barcos que llegan a los puertos. Están todos estos servicios de valores agregados que damos la industria marítima auxiliar y que no hemos podido dar todos nuestros servicios a estos puertos que llegan. Así que esto ha sido bastante dinámico, pero estamos muy positivos que ya vamos a comenzar a evolucionar a medida, como dijo Alessandro, que el país entienda, más que todo el gobierno, que hay que seguir abriendo comercios. Lamentablemente se van a dar situaciones de salud, de casos y también no quiero decir de funciones, pero lamentablemente eso va a medida a la cantidad de casos que se van apareciendo, pero necesitamos seguir como país brindando nuestros servicios. Entonces, ese es más o menos un pantallazo que quería comentar. Y también como sector tenemos que evaluar nuestros costos. También creo que una de las preguntas pasadas que estabas comentando de qué podemos hacer más competitivo el sector marítimo. Como empresario y como muchos que estamos aquí y los que están participando, hay que ver costos y también hay que ver facturación, egresos e ingresos. Entonces, por eso que tenemos que hacer controles de costos de nuestras empresas y también con las autoridades de que nos hagan un apoyo para que no nos incrementen costos y ver la brevedad posible de cómo pueden ajustar algunos costos que nos están afectando a nosotros como empresario y como sector que, como mencioné, generamos más de 100,000 empleos. Así que
me parece que ese es un pantallazo general que te puedo ofrecer, Mónica. Muchísimas gracias, Nicolás. Quiero aprovechar para extender un caluroso saludo al señor Julio de la Lastra, que está en estos momentos presente en nuestro webinar, presidente del CONEP. Saludos y bienvenidos, señor Julio de la Lastra. Tenemos otras preguntitas por aquí. A ver si me las hacen llegar. Seguimos entonces con la participación de Marco Guerra, gerente general de CB Fenton. Cuéntanos, Marco, ¿cuál es el escenario real que vive la industria marítima panameña tras la situación del COVID-19? Tenemos de dulce y de gras, digamos. Primero, vamos por lo positivo primero. Resulta que teníamos capacidades que estaban dormidas y que hemos tenido que sacar a relucir para sobrellevar esta situación. Eso yo creo que es fundamental. Parecieran cosas un poquito etéreas, pero que a la final se hacen tangibles a través del trabajo de las personas. Motivación, capacidad de organización, comunicación, porque la distancia también requiere habilidades de comunicación, coordinación, administración del tiempo. Resulta que éramos bastante más eficientes de lo que pensábamos. Entonces, y que eso no estaba circunscrito a un lugar físico. Entonces, parece que éramos más modernos de lo que pensábamos. Entonces, eso yo creo que y esa es una plataforma importante para desarrollar servicios para más adelante. Panamá tiene algo bastante destacable. Panamá ofrece estabilidad y uno de los mecanismos para la estabilidad es este dólar balboa prácticamente 1-1, pero que nos deja en desventaja respecto de otros países que tienen el tipo de cambio para competirnos un poquito mejor, digamos. Entonces, la única forma como tenemos nosotros para contrarrestar eso es a través de productividad, eficiencia, y hoy día lo logras a través de la tecnología. Entonces, parte de esa realidad es que nosotros no estamos todavía tan subidos a ese carro de la tecnología, de la digitalización, para mejorar nuestra productividad. Ahora, la parte un poquito negativa, nuevamente desde la visión de las agencias marítimas, que es el sector al cual yo represento. Probablemente no es para todos igual. El Canal de Panamá hace poco comunicó que ha tenido un aumento en sus ingresos, digamos, lo cual me parece fantástico porque también ayuda a la... Y nadie se ha muerto, digamos. O sea, las navieras un poco la sufren, pero siguen usando el canal. Eso quiere decir que la vía oceánica es rentable todavía para ellos. Entonces, y eso aumenta las arcas fiscales del país. Eso a todos nos conviene. Pero ha disminuido el número de barcos en ciertos segmentos, los tanqueros principalmente de gas natural, de gas licuado de petróleo, los tanqueros de hidrocarburos, eso ha bajado mucho. Entonces, y las agencias navieras y la industria marítima auxiliar necesitan volumen, número de barcos. Entonces, la realidad es que nosotros hemos visto disminuidos nuestros ingresos en una proporción probablemente, me aventuro con un porcentaje no menos de un 30, tal vez hasta un 40% en algunos casos, sobre todo la industria marítima auxiliar está muy golpeada porque ellos dependen de la cantidad de barcos y los servicios que estos demandan. Así que no es fácil, no es fácil. Esa es la razón por la cual nosotros estamos solicitando contribuir con las autoridades para una reactivación. Y eso es parte del mensaje central que ha venido de la propuesta que se le ha hecho al gobierno de parte de nuestro gremio. Excelente, Marco, muchas gracias. Aprovecho también para agradecer a todos los que participaron de este webinar, a quienes nos enviaron sus preguntas. Esperamos haber respondido todas y cada una de ellas. De esta manera hemos finalizado nuestro conversatorio sobre la realidad económica de la industria marítima de Panamá. Agradecemos a nuestros invitados
Nicolás Buquerja, Enrique Clement, Alessandro Casinelli y Marco Guerra por la participación, así como a nuestro patrocinador Ocean Network Express. Les extendemos nuestra invitación para que visiten nuestro portal de noticias www.hop.com.pa, en donde encontrarán las noticias más recientes sobre el sector marítimo, portuario y logístico de Panamá, y también nos pueden encontrar en las redes sociales como Hop News Media. Muchísimas gracias a todos por su participación. Saludos. Hasta luego. Chao, gracias. Saludos. Gracias.